Bien, este es un ejemplo, ¿verdad? De la novena edición. Pero es un ejercicio que me parece que sirve para reforzar un poquito lo que estábamos viendo la clase pasada. Sale un circuito RC que tiene entonces un capacitor, tiene un interruptor, tiene una resistencia. La resistencia vale 150 kilo ohms. El capacitor tiene una capacitancia desconocida. Esta es la placa positiva del capacitor, esta es la placa negativa del capacitor y las cargas eléctricas del capacitor también son desconocidas. Entonces el ejercicio dice, un capacitor cargado se conecta a un resistor y a un interruptor, como lo muestra la figura. El circuito tiene una constante de tiempo de 1.50 segundos. Ok, entonces, la idea es que el capacitor adquiere carga eléctrica por algún proceso físico que es ajeno a este circuito. O sea, es como que usted cargó el capacitor en otro circuito, lo desconectó y luego llegó y lo pegó en este circuito que está acá, ¿verdad? Entonces, mientras el interruptor esté abierto, no va a poder circular una corriente eléctrica por el circuito y por lo tanto el capacitor no se va a descargar y el resistor no va a experimentar una corriente eléctrica a través de él. Pero, dice, poco después de que se cierra el interruptor, la carga del capacitor es del 75% de su carga inicial. Encuentre el intervalo necesario para que el capacitor llegue a este nivel de carga. O sea, la pregunta es encontrar el tiempo, o sea, encuentre el tiempo para que el capacitor llegue al 75% de su carga inicial. Es un requisito muy específico. Y ve, si R es igual a 250 kilo ohms, ¿cuál es el intervalo de C? Ok, entonces, en el instante en que el interruptor se cierra, el circuito está cerrado y entonces empieza a circular corriente eléctrica. Recuerden que cuando un capacitor se conecta con una resistencia en un circuito sin ninguna batería, como en este caso, entonces el capacitor se va a descargar si entra sin carga eléctrica. Y si el capacitor entra sin ninguna carga, entonces no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero si el capacitor entra con una carga inicial, entonces empezará a descargar. No es necesario deducir aquí todas las fórmulas, pero ustedes pueden recordar de la clase pasada que hemos visto que para un capacitor, en un circuito como este, la carga eléctrica es igual a la carga inicial por E a la menos tiempo entre RC, ¿verdad? Así de fácil. Entonces eso quiere decir que para este circuito, la constante de tiempo tau es igual a la resistencia por la capacitancia. De hecho así es como vamos a llegar a encontrar el valor de la capacitancia, dejándolo de acá. Pero bueno, la pregunta dice, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que el capacitor alcance el 75% de su carga inicial? Entonces, este problema se puede plantear de esta forma. Yo quiero que QT sea igual a 0.75 veces Q sub 0, ¿verdad? Y esto sucede cuando la carga se mide para algún tiempo dado. Entonces, esta ecuación, ¿verdad? Implica que esto que está aquí tiene que ser igual a este factor que está acá. Por lo tanto, 0.75 es igual a E a la menos T entre tau. Yo quiero despejar el tiempo que produce
este resultado. Entonces saco logaritmos. Logaritmo natural de 0.75 es igual a menos t entre tau. Ojo con el menos, ¿verdad? Y por lo tanto el tiempo que hay que esperar es el logaritmo natural de 0.75, bueno, menos, ¿verdad? Tau. O sea, menos logaritmo natural de 0.75 por 1,50 segundos. Este es un tiempo que se mide en segundos, ¿verdad? Vamos a ver. Daría 0,43 segundos de tiempo. Entonces, ustedes pueden calcular cuánto tiempo hay que esperar si ya conocen la constante de tiempo. Déjenme corregir esto porque esto se ve feo, ahora es una S de segundo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Oh, claro, ok. La capacitancia entonces es la constante de tiempo dividida entre la resistencia. Sería 1,50 segundos dividido entre 250 kilo ohms, o sea, dividido entre 250 por 10 a la 3 ohms. Y eso da 1,5 entre 250 por 10 a la 3. Está pequeñito, ahora es 6 por 10 a la menos 6 farads o 6, ahí podrían decir 6 microfarads, ¿verdad? 6 microfarads. Profe, ¿Sí? ¿verdad que la fórmula que acabamos, bueno, la que usamos para la carga o para el tiempo más que todo, solo se puede aplicar en sistemas donde es, eh, por decirlo, un resistor y, y un capacitor? Exactamente, ¿verdad? Cuando era un circuito con un capacitor, una batería y una resistencia, un resistor, era una fórmula ligeramente distinta porque en ese caso más bien la carga crece hasta que se satura hasta cierto punto, ¿verdad? La fórmula era diferente, pero cuando es un circuito que tiene solamente una resistencia y un capacitor, la fórmula es esta de acá. O sea, esta es la fórmula que usted espera encontrar cuando el circuito descarga el capacitor, que la carga decae exponencialmente con el tiempo. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a hacer otro. Quizá algo que no practicamos mucho, pero que es muy importante es suma de resistencias en serie y en paralelo. Hacer se los acabo de enviar. Ok, el problema 50 que les acabo de enviar muestra un circuito que está incompleto. O sea, lo que tiene son dos terminales, unas resistencias, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Digamos que, bueno, esto es A, esto es B, esto es 2,40 ohms, esto es 5,10 ohms. Bueno, tal vez para llamar esto más fácil, llamemos a esto R1, a esto R2, R3, R4 y R5. Entonces R1 es
igual a 2.40 ohms. R2 es 5.10 ohms. R3 es 3.50 ohms. R4 es 1.8 ohms. 1.80. Y R5 es 3.60 ohms. La pregunta dice, determine la resistencia equivalente entre A y B. ¿Qué quiere decir exactamente eso? No los confunda el hecho de que entre A y B hay espacio vacío. Cuando nosotros tenemos un circuito, ¿verdad? Como este, y dejamos un espacio vacío como aquí, esto quiere decir que usted puede conectar entre A y B cualquier otra cosa. Usted podría conectar una batería, podría conectar otro arreglo de resistencias, ¿verdad? O sea, la idea es que usted conecta este conjunto de resistencias a un circuito y se pregunta entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente que hay entre A y B? Usted pone una batería, entonces sería preguntarse cuál es la resistencia que conectamos a la batería, ¿verdad? O sea, usted podría llegar y poner aquí esto, ¿verdad? Una batería. Pero eso no es parte del problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos la resistencia equivalente entre A y B? Bueno, el problema es parecido al de las capacitancias, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. La forma de hacerlo, la forma más fácil de hacerlo, por lo menos, es utilizando los nodos. Entonces, contamos cuántos nodos hay en este circuito. Para empezar, el espacio que hay entre la terminal A y R1 cuenta como un nodo porque nosotros no sabemos qué hay más allá de la terminal A, ¿verdad? O sea, no debemos dar por un hecho, por ejemplo, que la terminal A se va a conectar directamente con la terminal B. Entonces, este va a ser el nodo N1. De la misma forma, la terminal B y la resistencia R5 se conectan mediante otro nodo diferente. Llamemos a esto el nodo N2. Luego, aquí tenemos otro nodo, ¿verdad? Llamemos a esto el nodo N3. Esta región de acá es otro nodo, el nodo N4. Y por último, esto que está acá es a su vez otro nodo. Llamémoslo el nodo N5, ¿verdad? O sea, hay 5 nodos. Muy bien. ¿Cuál sería el primer paso para simplificar este arreglo de resistencias? O sea, ¿cuál de todas estas podemos decir que se encuentran en serie y cuáles podemos decir que se encuentran en paralelo? Por lo menos hasta este punto. La 2 y la 3 están en paralelo. En paralelo, seguro. Ah, no, mentira. Ok, Está no, en serie. en serie, ¿verdad? No pueden estar en paralelo porque vean que R2 se encuentra entre el nodo N3 y el nodo N4, mientras que R3 se encuentra entre el nodo N5 y el nodo N4. O sea, que R2 y R3 no se encuentran ambas conectadas a los mismos nodos, pero sí podemos decir que están en serie porque hay una forma de unir a R2 y a R3 mediante el nodo N4 y el nodo N4 no se conecta con nada más. Entonces, sí, podemos decir que R2 y R3 están en serie, ¿verdad? Entonces, R2 y R3 están en serie, por lo tanto, ustedes pueden calcular una resistencia equivalente R2, 3. Y ahora, cuando estaban conectados en serie, simplemente sumamos R2 más R3 y esto es 5
3.10 ohms más 3.50 ohms. Eso es 8.60, ¿verdad? 8.60 ohms. Y entonces ahora dibujamos el mismo circuito, pero con la simplificación que acabamos de hacer, ¿verdad? Cambiamos R2 y R3 por un resistor R23. Yo puedo llegar y dibujar el nodo A, el terminal A, perdón, la resistencia R1, R4, R5 y la terminal B. Ahora, ¿cómo sería la mejor forma de dibujar a R23? O sea, aquí esto lo muestra como si fuera un triángulo, ¿verdad? Pero, o sea, eso realmente no tiene la mayor importancia. Si tiene forma de triángulo, forma de cuadrado, forma de rectángulo, o sea, eso es nada más, algo estético. Lo que importa es la relación entre las resistencias. Yo podría dibujar a R23 como un cuadrado, ¿verdad? Sí, R23. Ahí queda. Luego tenemos que volver a definir nuestros nodos, ¿verdad? Nodo N1, nodo N2. Esto que está acá puede ser el nodo N3. Y este otro que está acá puede ser el nodo N4. Ahora sí, ¿cuáles están en serie o en paralelo en este caso? Ahora sí serían en paralelo R4 y R23. Exactamente, R4 y R23 están en paralelo porque ambos se conectan al nodo N3 y al nodo N4. Eso los hace que estén en paralelo. Ahora, entonces podemos calcular una nueva resistencia equivalente R234. Nada más que recuerden que cuando están en paralelo, la suma se hace con los inversos. Entonces, la forma de hacerlo es calculando 1 entre R234 igual a 1 entre R23 más 1 entre R4. Es decir, 1 entre 8,60 más 1 entre 1,80 ohms. 1 entre R234, entonces lo calculamos usando la calculadora científica. La suma de los inversos da entonces, bueno, da un número da una fracción muy grande. Esto es aproximadamente 0,671 ohm a la menos 1, ¿verdad? Entonces, el inverso de esto es R234. R234 es 0,671 ohm a la menos 1 a la menos 1. R234 es 1,49 ohm. 1,49 ohm. ¿Sí? Dicen que les dé eso para verificar que esté bien, ¿verdad? Que entendieron cómo fue que se calcula esa resistencia. Y lo que hacemos ahora es dibujar un nuevo circuito simplificado. Vamos a ver. Ahí tenemos a R1 y a R5. Y en lugar de dibujar a R4, R23, ponemos a R234. Entonces tenemos el nodo A, el nodo B, R1, R234 y R5.
En este caso, ya es más fácil de observar que ahora todos están en serie. Entonces, como están en serie, la suma de todos, ¿verdad? Es la suma directa de estas tres. R1, 2, 3, 4, 5 sería R1 más R2, 3, 4 más R5. R1, 2, 3, 4, 5 sería entonces R1 que era 2,40 ohms más R2, 3, 4 que era 1,49 ohms más R5 que eran 3,60 ohms. Ven que de hecho de todas estas la más grande es R5. R1, 2, 3, 4, 5 sería entonces igual a 7,49 ohms. Y esa ya sería nuestra respuesta, ¿verdad? 7,49 ohms. ¿Y hay alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, todo bien, profe. Bien, ok, vamos con otro. Lo voy a enviar al chat. Ok. Este otro sería un ejemplo donde se utiliza un voltímetro y un amperímetro en un circuito eléctrico de resistencias. Entonces, ustedes les ponen algo como esto. Ustedes tienen aquí una batería que tiene una FEM. Les ponen una resistencia, vamos a llamar la resistencia, bueno, una resistencia llamémosla la resistencia R1, que es de 3 kilo ohms. Les ponen otra resistencia, R, y, bueno, y aquí conectan un amperímetro, y aquí conectan un voltímetro. Entonces, el enunciado dice, para el circuito mostrado en la figura, el voltímetro ideal lee 6 volts y el amperímetro ideal lee 3 miliamperes. Encuentre el valor de R, la FEM de la batería y el voltaje en el resistor de 3 kilo ohms. Ok. Antes que nada, quisiera hacer algunas aclaraciones al respecto, ¿verdad? En este problema, nosotros no sabemos de entrada cuál es el valor de la FEM, o sea, no sabemos cuál es el valor del potencial de la batería y tampoco conocemos el valor de esta resistencia R. El de R1 sí lo conocemos, pero el de R no. Sabemos que este amperímetro tiene una lectura que dice 3 miliamperes. Y sabemos que además este voltímetro lee 6 volts. ¿Okay? Entonces, esto es como un problema de circuitos planteado al revés. O sea, es un problema donde ustedes más bien conocen la corriente, conocen el potencial y lo que tienen que encontrar es el valor de la resistencia y de la FEM que no conocemos. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Averigüe la FEM, el valor de R y
el potencial de R1. Ahora bien, sucede que dependiendo de cómo esté mostrado el dibujo, como en este caso, ustedes no saben hacia dónde apunta la corriente. O sea, ustedes saben que hay una corriente de 3 miliamperes en esta parte, en este gran perímetro, pero ustedes no saben si esa corriente apunta hacia la derecha o se apunta hacia la izquierda. De la misma forma, ustedes tampoco saben si el potencial, ¿verdad? Que mide esta resistencia tiene el polo positivo aquí o el polo negativo acá. O sea, lo único que conocemos son las magnitudes. Entonces, tenemos que plantear este problema de alguna forma que nos permita deducir cuál es la dirección de esas corrientes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar haciendo como hacemos con los problemas de circuitos. Lo primero que voy a hacer es que voy a suponer alguna dirección para la corriente eléctrica. Es decir, voy a asignarle a la corriente eléctrica alguna dirección en particular sin ninguna razón especial para hacerlo y voy a ver si al final del problema logro corroborar que la dirección que yo le asigné era la correcta o no. Generalmente, cuando el circuito tiene solo una batería, la corriente sale por el extremo positivo de la batería, ¿ok? Esto es como una especie de regla empírica, digamos, que se puede utilizar cuando ustedes tienen un circuito que tiene solamente una batería. Cuando el circuito tiene dos baterías o más, no se puede garantizar que la corriente salga siempre por el terminal positivo. En este caso sí. Sí se podría decir, ¿verdad? Sí se podría asegurar. Pero cuando son más de una batería, no se puede hacer. Entonces, vamos a suponer que por aquí sale una corriente eléctrica y la corriente va subiendo, llega al amperímetro. Ahora, el amperímetro es un amperímetro ideal. Recuerden de la clase pasada que un amperímetro ideal significaba que no tenía resistencia interna o que tenía una resistencia interna muy pequeña. Luego la corriente llega acá y en principio la corriente debería desviarse hacia el voltímetro y hacia la resistencia R. Sin embargo, el enunciado dice que el voltímetro es ideal. Y recuerden de la clase pasada que un voltímetro ideal era aquel que tenía una resistencia muy grande. Tan grande que es posible suponer que la corriente no se desvía hacia el voltímetro. Por lo tanto, la corriente continúa íntegra por R, ¿verdad? Y se vuelve por acá. Muy bien. Ahora vamos a asignar una malla. Vamos a suponer que la malla es este caminito alrededor del rectángulo del circuito. Y vamos a suponer que esta malla se recorre en la misma dirección que la corriente. Es decir, en este caso la malla la vamos a tomar en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Esta va a ser la malla. La única malla que hay en realidad. Porque el voltímetro en realidad no cuenta como parte del circuito. Entonces, la ley de mallas dice lo siguiente. La suma de los potenciales eléctricos sobre la malla tiene que ser igual a 0. Empezamos por la batería. La malla se recorre hacia la dirección del polo positivo de la batería, por lo tanto, la FEM se pone positiva por la convención de signos. Luego llegamos a R1. Aquí la malla va para la derecha, la corriente también va para la derecha, por lo tanto son paralelas y por lo tanto el potencial se pone con signo negativo, que sería menos I.
por R1. Llegamos al amperímetro. El amperímetro no contribuye a la suma de potenciales porque el amperímetro se toma como ideal y por lo tanto no tiene resistencia interna. Llegamos a la resistencia R. Aquí la corriente es paralela a la malla, entonces sería menos I por R. Y con esto se recorre toda la malla. Entonces esto es igual a 0. Muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a suponga que la corriente es justamente la que mide el amperímetro. Entonces vamos a suponer que la corriente I es igual a 3 miliamperes. Vamos a suponer que es una corriente de 3 miliamperes. Y además, vamos a suponer que este potencial de 6 volts es el que corresponde a la resistencia R. Entonces, vean que justamente ese potencial sería la corriente I por R. Y es 3 miliamperes, entonces es 3 por 10 a la menos 3 amperes. Eso quiere decir que ustedes pueden encontrar el valor de R dividiendo el potencial que mide el voltímetro entre la corriente que mide el amperímetro. El potencial era de 6 volts y la corriente es de 3 miliamperes, o sea, es de 3 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, 6 entre 3 por 10 a la menos 3 es 2 por 10 a la 3 ohms o 2 kilo ohms, 2000 ohms. Pues ya esto es el primer resultado que estamos buscando, el valor de R mayúscula. R mayúscula es 2 kilo ohms. Ahora que tenemos la corriente y el valor de R, podríamos agarrar esta ecuación para despejar el valor de la FEM. Y decir que la FEM es igual a I por R1 más I por R. Que ahora conocemos el valor de R, ¿verdad? R es 2000 ohms. Entonces esto sería igual a I por R más R1. Esto es igual a la corriente que es de 3 por 10 a la menos 3 amperes por R más R1 serían 3 kilo ohms más 2 kilo ohms. Sería 2000 ohms más 3000 ohms. Y eso daría 15 volts. La FEM es de 15 volts. Y por último nos piden el potencial de R1. Ese sale muy fácil, nada más es aplicar la ley de Ohm, ¿verdad? El potencial V1 sería igual a la corriente I multiplicada por la resistencia R1. Esto sería 3,0 por 10 a la menos 3 amperes por 3000 ohms. Y eso da 9 volts. Entonces el potencial V1 es de 9 volts. Y
todo lo que hemos determinado tiene sentido hasta este punto, por lo tanto, hemos de suponer que esto es correcto, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Muy bien. Ok. Ah, profe, perdón. Ajá. Sí, que también lo hubiéramos podido hacer bueno, sin la ley de Maya, sino con los equivalentes y así, ¿no? Como haber considerado primero el caso de la resistencia R, haciendo, bueno, voltaje es igual a I por R, y de ahí resistencias equivalentes y demás. Bueno, es que en este caso, o sea, en este caso hubiera sido un poquillo problemático hacerlo con R equivalente porque usted tiene este voltímetro aquí conectado en paralelo, ¿verdad? Entonces, digamos, usted técnicamente no debería juntar a R con R1 porque R está en paralelo con el voltímetro. Si usted conecta, si usted junta R con R1, entonces usted, por decirlo de alguna manera, usted pierde la medida que hizo con este voltímetro, ¿verdad? Ok, Lo- entonces técnicamente no se puede. o sea, sí se puede, pero tal vez no es lo que conviene más en este caso. De hecho, cuando usted va en un circuito que tenga amperímetros o que tenga voltímetros, lo mejor va a ser resolverlo usando Kirchhoff. Porque Kirchhoff, o sea, Kirchhoff siempre funciona. Kirchhoff funciona cuando son solo resistencias, cuando son circuitos RC y cuando son circuitos que tienen voltímetros y amperímetros. Ok, ok. Gracias. Ok, vamos a ver cuál hacemos ahora. ¿Mm? Vamos a ver. Vamos a ver, este es un ejemplo de un circuito que tiene un interruptor. Entonces, bueno, ustedes le ponen dos terminales A y B, con una resistencia R, no conocemos. Luego aquí le ponen varias cosas. Le ponen una resistencia, llamar esta L1, a esta la vamos a llamar L2. Aquí está el interruptor. Aquí está una que vamos a llamar L3. Y una que vamos a llamar L4. Y esto completa el circuito. El interruptor ese se cierra. En este caso, R1 es igual a 90 ohms. R2 es igual a 10 ohms. R3 es igual a 10 ohms también. Y R4 es igual a 90 ohms. Y el valor de R no lo conocemos. Esta R de acá, ¿verdad? Entonces dice,
Cuando se cierra el interruptor S en el circuito de la figura, la resistencia equivalente entre los puntos A y B aumenta o disminuye. Establezca su razonamiento. Suponga que la resistencia equivalente cambia en un factor del 50%. Determine el valor de R. O sea, dice que cambia en un 50%, pero no sabemos si aumenta o disminuye. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar una fórmula para calcular la resistencia equivalente cuando el interruptor está abierto. Eso es lo que sucede primero. Esa fórmula va a estar en términos de R porque la R no la conocemos. Después vamos a calcular la resistencia equivalente cuando se cierra el interruptor. Cuando se cierra, el circuito cambia, o sea, tiene un funcionamiento diferente. Y vamos a ver en qué casos es más grande y en qué casos es más pequeño. Entonces, antes de cerrar el interruptor, yo tengo R mayúscula, tengo a R1, tengo a R2, y cuando el cable está abierto, es como si aquí no hubiera nada. Entonces, aquí baja directamente a R3 y aquí baja directamente a R4. Vamos a identificar los nodos. Esto es un nodo. Esto que está aquí es otro nodo. Esto es un nodo. Esto es un nodo. Esto que está aquí es otro nodo. Aquí, ¿qué se puede decir? ¿Cuáles están en serie y cuáles en paralelo? R1, R3 y R2 con R4 en serie. Exactamente, ¿verdad? Yo tengo en serie a R1 y a R3 y a R2 y a R4. Entonces yo puedo calcular R13 como R1 más R3 y R24 como R2 R4. R13 es 90 más 10 ohms. 100 ohms, ¿verdad? Y R24 sería R2, que es 10, más R4, que es 90. Pues sería 10 más 90. También da 100 ohms. De modo que ahora el circuito tiene a A, a R, tiene también a, podría poner a R13 y a R24, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, aquí sacamos los nodos. Aquí sacamos otro nodo. ¿Qué se puede decir ahora? R13 y R24 están En paralelo. en paralelo, ¿verdad? Entonces yo tengo en paralelo a R13 y a R24. Ahí yo podría calcular 1 entre R13, bueno, 1 entre R1, 2, 3, 4, como 1 entre R13 más 1 entre R24, que es 1 entre 100 más 1 entre 100, ¿verdad? Ojo, esto no es 1 entre 200, ¿verdad? Esto es más bien 1 entre 50.
Por lo tanto, R 1, 2, 3, 4 es igual a 50 ohms. Finalmente, el circuito queda entonces como AB R más R 1, 2, 3, 4. Y entonces, aquí se puede ver que R equivalente tiene que ser estas dos en serie. Entonces, es igual a R más 50 ohms. ¿Verdad? Y esta es la resistencia que tiene equivalente antes de cerrar el circuito del interruptor, quiero decir. Sería R más 50. Se espera que suceda algo distinto cuando el interruptor está abierto. ¿Ok? Y cuando está cerrado. Vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a ver. Cuando el interruptor está cerrado, entonces el circuito se ve así. Después de cerrar, ahí P, tengo a R, tengo aquí a este, tengo el cable cerrado, tengo a este, tengo a este, tengo esto, ¿verdad? Ok, este era 1, 2, 3 y 4. 2, 3, 4. Ahí eso se ve un poquillo complicado, ¿verdad? Pero vamos a ver que se puede simplificar mucho cuando lo tenemos todo por los nodos. Aquí tengo un nodo. Aquí tengo otro nodo. Ahora, vean esto. Aquí tengo otro nodo. Un nodo en forma de H, ¿verdad? Y por último, aquí tengo otro nodo. ¿Cuáles están en serie y cuáles están en paralelo en este caso? 1 y 2 en paralelo, igual que 3 y 4. Así es, ¿verdad? 1 y 2 están en paralelo entre los mismos nodos y 3 y 4 están en paralelo entre los mismos nodos. Entonces yo o sea, tengo dos parejas en paralelo, ¿verdad? En paralelo tengo a R1 y a R2 y tengo a R3 y a R4. Entonces yo puedo ahora calcular un nuevo R12. 1 entre R12 es 1 entre R1 más 1 entre R2. R1 era 90, R2 era 10, entonces esto es 1 entre 90 más 1 entre 10, ¿verdad? Ojo, esto no es 1 entre 100, ¿verdad? Esto no es 1 entre 100. 1 entre R12 es igual a, vamos a ver, 1 entre 90 más 1 entre 10 es un noveno. Entonces, R12 es igual a 9 ohms. Y lo mismo con R34, ¿verdad? Calculamos 1 entre R34 como 1 entre R3 más 1 entre R4. R3 era 10 ohms, 1 entre 10 ohms, y R4 era 90 ohms, entonces 1 entre 90
ohms. Y esto es lo mismo, esto da 1 ohm. Entonces, R34 también es igual a 9 ohms. Por lo tanto, el nuevo circuito queda, hagámoslo aquí mismo, queda con el nodo A, el B, ¿verdad? R, R12, R34, y aquí se devuelve. Entonces es fácil de ver que en este caso R equivalente es igual a R más R12 más R34. O sea, R equivalente es igual a R más 9 más 9 más 18 ohms. Más 18 ohms. Entonces ahora comparamos nuestros resultados. Antes de cerrar, teníamos un R equivalente inicial, vamos así, de R más 50 ohms. Y después de cerrar, tenemos un R equivalente final de R más 18 ohms. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿El R equivalente aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó, ¿verdad? Vamos a decir que disminuyó. Disminuyó. O sea, esto es un efecto, ¿verdad? De la forma en que están conectados los resistores. Cuando están en paralelo, tienden a disminuir. Cuando están en serie, tienden a aumentar, ¿verdad? Ahora, lo que dice es que cerrar el interruptor provoca un cambio del 50% en el valor de la resistencia equivalente. Eso es lo mismo que decir que el valor absoluto de R equivalente final menos R equivalente inicial entre R equivalente inicial por 100 es igual a 50%. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta relación para calcular el valor de R? Bueno, esto entonces sería el valor absoluto de R más 18, ¿verdad? Menos R menos 50 absoluto dividido entre R equivalente inicial, que sería R más 50 ohms. Y esto es 0,5, ¿verdad? Este se cancela con este. 18 menos 50 es menos 32, pero ahí se acomoda para que dé positivo. Sería más 32, ¿verdad? 32 entre R más 50 es 0,5. Y si lo continúo acá, 32 entre R más 50 ohms es igual a 0,5. Esto es como decir entonces que 32 es igual a 0,5 R más 50. 32 entre 0,5 es 64. Es R más 50 ohm, ¿verdad? Entonces R es 64 ohms menos 50. Es 14 ohms. Bueno, ahí con la cifra sería 14,0 ohms. Y ahí se puede determinar el valor de la resistencia R. Y con eso se resuelve el problema. Vamos a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Por mi parte no, pero todo claro. Muy bien. A ver, ¿cuál otro hacemos? Tal vez ahí para practicar un poco. Bueno, tal vez les voy a preguntar, ¿alguno tiene algún ejercicio que quiera que yo resuelva o alguna duda en particular que quieran ver antes de continuar? Ya que estamos terminando, ¿verdad? El semestre. ¿Alguien tiene algún ejercicio que quiera proponer? Bueno, yo no tengo ninguno como en mente, pero sí me serviría ver tal vez otro de RC. Pero bueno, como ya vimos uno, no sé si alguien más tiene otro tal vez específico. De RC. Ujú. Hagamos uno de RC. Vamos a ver cuál hacemos. Vamos a ver, RC. Vamos a hacer este es el espacio. Tiene el texto y tiene la foto por aparte. El diagrama, quiero decir. Ok, entonces a ustedes les dan un circuito que se ve así. Es un circuito que en apariencia se ve feo, pero no hay que ponerle demasiada, no hay que tener demasiado miedo a esto. O sea, sale una batería de 10 volts. Ahora, aquí viene un arreglo en forma de rombo. En el centro hay un capacitor y aquí se viene otra resistencia y aquí se devuelve. ¿Ok? Ahora, yo acostumbro, digamos, cuando hago un problema de estos, ponerle un nombre a cada resistencia para poder referirme a ella con facilidad. Entonces voy a llamar a esto la resistencia R1, a esta R2, a esta R3, a esta R4 y el capacitor C. Entonces, R1 es un ohm, R2 es 8 ohm, R3 es 4 ohm y R4 es 2 ohm. Y el capacitor tiene una capacitancia de 1 microfarad, o sea, 1,00 por 10 a la menos 6 farads. Entonces dice, el circuito de la figura se ha estado conectando durante mucho tiempo. Pregunta A, ¿cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor? Pregunta B, si se desconecta de la batería, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la 10ª parte de su voltaje original? Ok, vean qué vacilón. Entonces, bueno, ustedes podrían, o sea, ustedes podrían ver eso, ¿verdad? Y decir que entonces lo que tienen que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff a todas las mallas del circuito y ver de qué manera se encuentra la fórmula para calcular el potencial en función del tiempo. Hacer eso técnicamente está bien, pero puede ser una solución bastante larga y en realidad este problema sale muy fácil si ustedes entienden realmente cómo funciona un circuito RC, ¿verdad? Entonces, ven que para empezar, ahí dice que el circuito ha estado conectado durante mucho tiempo. Recordemos que en un circuito RC, cuando nos dicen que el circuito ha estado conectado por mucho tiempo, eso quiere decir
que el capacitor se satura y deja de conducir corriente eléctrica. Por lo tanto, la corriente eléctrica que, que, que circula a través del cable donde está el capacitor es igual a cero. Ahora, desde el punto de vista matemático, tener un cable que no conduce corriente es equivalente a no tener nada. Entonces, esto de acá se puede entender como si yo tuviera un circuito con la batería de 10 volts y tuviera aquí conectado a R1, a R2, no mentira, este es R3, a R2 y a R4. ¿Verdad? O sea, idealmente el capacitor debería estar acá. Pero como no se conduce corriente, entonces el circuito se comporta como si no hubiera nada ahí. O sea, como si ese espacio estuviera vacío. Y entonces eso nos puede ayudar después a calcular la diferencia de potencial entre esos puntos. Lo que yo podría hacer aquí es calcular el potencial de R1, de R3, de R2 y de R4. Y la forma de hacerlo sería calculando las corrientes que circulan a través de estos cables. Llamemos a esta la corriente I1 y a esta la corriente I2. Ahora, voy a hacer un atajo mental para calcular la corriente I1 y la corriente I2. Si yo les digo a ustedes que la corriente I1 es igual a 10 volts dividido entre R1 más R3 y que la corriente I2 es igual a 10 volts divididos entre R2 más R4, ¿ustedes saben por qué puedo decir esto? ¿Saben? ¿Entienden dónde vienen estas fórmulas? O sea, ahí lo que estoy haciendo es aplicar Kirchhoff, pero lo estoy aplicando rápidamente, ¿sí? Sin detenerme a plantear todos los cálculos desde el principio. ¿Verdad? O sea, esto es igual al potencial es equivalente. Entonces, ambas ramas se encuentran en paralelo con la batería de 10 volts. Por lo tanto, ambas ramas tienen un potencial de 10 volts. Y la resistencia equivalente de esta rama es R1 más R3 porque están sumadas en serie. Y la equivalente de esta otra es R2 más R4 porque están sumadas en serie también. Entonces, la corriente I1 es igual a 10 volts entre 1 ohm más 4 ohms. Esto da, bueno, 10 entre 5, 2, ¿verdad? Entonces sería 2 amperes. Mientras que la corriente I2 es 10 volts entre 8 ohms más 2 ohms, 1 ampere. Y con eso puedo calcular el potencial de V1, V2, V3, 4. V1 es la corriente I1 por R1, 2 amperes por 1 ohm, son 2 volts. V2 es la corriente I2 por R2, que es igual a 1 ampere por 8 ohms, y eso da 8 volts. V3 es igual a la corriente I1 por R3, 2 amperes por R3, que son 4
ohms y esto da 8 volts. Y V4, que es la corriente I2 por R4, es igual a 1 ampere por 2 ohms, 2 volts. ¿Para qué hice esto? Bueno, porque entonces yo puedo regresarme al circuito original y decir que esto es el potencial V1, el potencial V2, el potencial V3, V4. Y las corrientes van bajando en esta dirección. ¿Cómo podría calcular ahora el potencial del capacitor? ¿Qué podría hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Puede ser la fórmula esa de Q es igual a, ¿cómo era? Bueno, la fórmula sería que el potencial es igual a la capacitancia, perdón, es igual a la carga entre la capacitancia, ¿verdad? O sea, sería como usted dice, decir esto, que el potencial es Q entre C, ¿verdad? Sí. Ok, eso, o sea, esa es la definición del potencial para el capacitor, pero el problema es que yo no conozco la carga del capacitor. Ese es el problema, o sea, no tengo la carga eléctrica. Como no tengo la carga eléctrica, ¿qué podría hacer ahí? O sea, no tengo la carga, pero tengo otras cosas por ahí que me podrían ayudar. ¿Qué podría hacer? ¿Podríamos hacer ley de mallas? ¿Sí? Exactamente. De hecho, la idea que tengo es hacer ley de mallas a este triangulito. En esta dirección, digamos. A lo mismo. Llamemos a esa malla la malla 1. Entonces, yo llego, y agarro la malla 1, ¿verdad? Entonces, la malla 1 tiene el potencial de R1 del capacitor y el potencial de R2, ¿verdad? La suma de las mallas, de los potenciales sobre la malla tiene que ser igual a 0. Ok. Como la malla es paralela a la corriente que pasa por R1, el potencial de R1 se toma negativo. Entonces ponemos menos V1. Luego tomamos el potencial del capacitor. No sabemos qué polaridad tiene, así que la vamos a poner simplemente como más VC. Y por último, el potencial de R2. Aquí la malla va para arriba, pero la corriente va para abajo. Son opuestos y por lo tanto el potencial se toma positivo. Entonces aquí sería más V2 igual a 0. Entonces el potencial del capacitor sería V1 menos V2. Es decir, sería 2 volts menos 8 volts menos 6 volts. O sea, realmente este menos lo que quiere decir es simplemente la polaridad que tiene el capacitor. O sea, lo que yo acabo de mostrar es que la placa de la derecha es la que es positiva y la placa de la izquierda es la que es negativa. Y el potencial, entonces, tiene una magnitud de 6 volts cuando se encuentra completamente cargado. ¿Ok? Vamos a ver, hasta esta parte. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con lo que acabo de hacer? Yo diría Profe, que no. ¿Sí? eh, ahí, o sea, la placa negativa no sería la derecha.
placa negativa no sería la Algo. sí, cierto, cierto. Placa negativa es la de la derecha y la positiva es la de la izquierda. Toda la razón. Sí, porque está, sí, porque está decreciente. Sí, cierto. Cierto. Bueno, ya no importa, la pregunta no pide que averigüen cuál es la placa positiva y cuál es la negativa. Nada más era para justificar por qué es que el potencial es negativo. Ahora, la parte interesante es la siguiente. Dice, si se desconecta la batería, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la 10ª parte de su voltaje inicial? Ok. En el momento en que yo desconecto la batería, el circuito eléctrico, no, mentira, ¿cómo es? Si se desconecta la batería, sí, el circuito eléctrico quedaría entonces simplemente, o sea, quedaría así, quedaría con un espacio vacío, ¿verdad? Y quedaría entonces aquí una resistencia, una resistencia, una resistencia, una resistencia y el capacitor. Esto sería R1, R2, R3, R4. Ok, pero quitar la batería es equivalente a quitar estos cables de acá. O sea, estos cables no hacen nada, entonces es como si el circuito que queda es solamente esto de acá, ¿verdad? Así. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es encontrar la manera de hacer que esto que está aquí, que se ve un poquillo feo, sea matemáticamente equivalente a tener un circuito que tenga el capacitor y una R equivalente. Porque cuando logre hacer eso, voy a poder calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo va a ser igual a la capacitancia por el equivalente. Pero entonces lo que tengo que hacer ahora es ver de qué manera puedo simplificar este circuito. Una forma de hacerlo sería, bueno, viendo los nodos, ¿verdad? Esto es un nodo, esto que está aquí es un nodo, esto que está aquí es otro nodo, y este que está aquí es otro nodo. Muy bien, aquí, ¿cuáles están en serie y cuáles están en paralelo? ¿Están todos en serie? No, no podemos decir eso porque este nodo que está acá se conecta a 3 cosas y este también. Entonces, no están todos en serie, pero sí hay Ok. algunos que están en serie. Sí, el 1 y el 2 y el 3 y el 4. Exactamente. Entonces, tenemos en serie a R1 y a R2 y a R3 y a R4. Entonces, yo puedo calcular R12 como R1 más R2. Bueno, R1 era 1 ohm y R2 era 8. Entonces, eso da 9 ohm. Y R34 sería R3 más R4. Eso sería, bueno, R3 era 4 ohms y R4 eran 2 ohms. Entonces son 6 ohms. Y cuando hago eso, puedo simplificar el circuito. Vean que es como si yo tengo entonces, si tuviera el capacitor, aquí arribita tuviera el resistor R12 y aquí abajo tengo el resistor R
3, 4. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con R12 y R34? ¿Cómo están conectados? Estarían en paralelo. Están en paralelo. De hecho, las tres cosas que quedan aquí están en paralelo. R12 está en paralelo con R34 y a la vez en paralelo con el capacitor C. Entonces yo puedo sacar en paralelo un resistor R1, 2, 3, 4, que sea el inverso de 1 entre R12 más 1 entre R3, 4. O sea, esto sería 1 entre 9 más 1 entre 6. Y eso da... Bueno, eso da 5 sobre 18. Entonces eso quiere decir que R1, 2, 3, 4 es 18 quintos. Y esto entonces es aproximadamente, bueno, esto es, bueno, de hecho es exactamente 3,60 ohms. 3,60 ohms. Entonces, me queda un circuito con el capacitor y el resistor equivalente de 3,60 ohms. El capacitor tenía una capacitancia de 1 microfarad. O sea, 1 por 10 a la menos 6 farads. Y este capacitor se está descargando. O sea, eso quiere decir que para este problema, yo vuelvo a tener la fórmula que dice que la carga en función del tiempo es igual a la carga inicial por E a la menos T entre RC, donde RC es la constante de tiempo tau. Tau sería entonces 3,60 ohms por 1,0 por 10 a la menos 6 farads. ¿Sí? Entonces, tau sería 3,60 por 10 a la menos 6 segundos. Esta es la constante de tiempo, es un tiempo muy pequeñito. Pero el problema no me estaba pidiendo la constante de tiempo. El problema me estaba pidiendo cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial. Ojo, dicen el voltaje, no dicen la carga. Pero en realidad es lo mismo, porque si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ustedes pueden decir que el voltaje o el potencial en función del tiempo es igual a la carga en función del tiempo entre la capacitancia. Entonces, el potencial sería igual a la carga inicial entre la capacitancia por E a la menos T entre tau. Y usted quiere ver en qué momento esto que está acá es igual a la décima parte del voltaje original. Bueno, vean que el potencial original, el potencial cuando el tiempo es igual a 0, es simplemente Q sub 0 entre C, ¿verdad? Porque esto que está aquí, esta exponencial da 1. Entonces, el momento en que el potencial sea igual a la décima parte, o sea, 1 entre 10 de Q sub 0 entre C, igual Q sub 0 entre C por E a la menos T entre tau. Aquí no importa realmente cuál era el potencial inicial. Se podría calcular, pero esto no es importante porque se cancela. Entonces, ¿cómo preguntarse para qué valores de tiempo sucede que 1 entre 10 es igual a E a la menos tiempo entre tau? Aquí hacemos un despeje logarítmico, ¿verdad?
Bueno, más fácil. Aquí podemos decir que 10 es igual a E a la T es igual, pero a E a la T entre tau. Quito el inverso. Y entonces el tiempo T es igual al logaritmo de 10 tau. Logaritmo de 10 de 3,6 por 10 a la menos 6 segundos. Aproximadamente 8,29 por 10 a la menos 6 segundos. O sea, hay que esperarse o sea, hay que esperarse un tiempo mayor a la constante de tiempo del circuito para que se descargue una décima parte de la carga original, o para que pierda, o para que alcance una décima parte del potencial original, ¿verdad? Y esa sería la solución. Ok, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Todo bien por mi parte. Si tiene una pregunta como para recordarme cuáles eran las convenciones que estábamos tomando para los circuitos RC, o las mallas más que todo, que era como si la carga tiene la misma dirección que la malla es negativa, cosas así. Ok, digamos, yo tengo aquí el circuito RC más sencillo que hay, que es una batería, una resistencia, un capacitor. Entonces, eh, la convención era que entonces tenía una batería, ¿verdad? Y la malla, la malla no es la corriente, sino la malla es la dirección en la que usted va sumando los potenciales. Si la malla sale por la terminal positiva, como en este caso, el potencial es positivo. En cambio, si la malla más bien sale por el lado negativo, el potencial se pone negativo. En el caso de una resistencia hay que tomar en cuenta la corriente. Pues si yo tengo la resistencia y tengo la malla que va hacia este lado y tengo la corriente que también va hacia este lado, si son paralelas, el potencial es negativo, menos I por R. Si yo tengo la resistencia y la malla va hacia un lado, pero la corriente va hacia el otro lado, en ese caso, el potencial se toma positivo, cuando son mallas y corrientes opuestas. Luego, en el caso de un capacitor, hay que tomar en cuenta la malla, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta el signo de las cargas. Ahora, uno en principio no sabe o no conoce cuál es el signo de cada carga, entonces hay que suponerlo. Si usted toma que la primera es positiva y la segunda es negativa, o sea, si entra por la positiva y sale por la negativa, el potencial es menos carga entre capacitancia. Y al revés sucede lo opuesto. Si yo entro por el negativo y salgo por el positivo, el potencial sería más carga entre capacitancia. Donde la carga está relacionada con la corriente. En este caso, la corriente sería la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad?
la corriente iría en esta dirección. Esta dirección. ¿Ok? Tal vez en el caso del capacitor es un poquito más complicado porque hay que tomar en cuenta la dirección de la malla, la de la corriente, y encima de eso hay que tomar en cuenta la polaridad de las cargas. Casi siempre, cuando usted tiene un circuito RC, lo más fácil es ponerle al potencial del capacitor el mismo signo que se le pone al potencial de la resistencia. Porque se supone que el capacitor y la resistencia son elementos que gastan energía, mientras que la batería es el elemento que aporta energía. Entonces, si es un circuito donde el capacitor se está cargando, se está descargando, perdón, entonces la resistencia y el capacitor tienen potencial negativo y la batería positivo. En cambio, si fuera un circuito donde el capacitor se está descargando, como uno que tenga solamente un capacitor y una resistencia, en este caso, por simple, digamos, por simple ley de mallas, aquí se puede ver que en este caso el potencial del capacitor tiene que ser a fuerza de signo opuesto al de la resistencia, ¿verdad? Porque en este caso, como el capacitor se está descargando, el capacitor es el que está entregando energía y el resistor es el que la está recibiendo. Entonces, en este caso podemos decir que el potencial del capacitor es positivo y aquí el de la resistencia es negativo. En cambio, en un circuito que se está cargando como este, que hay una batería, por lo general, tanto el potencial de la resistencia como el del capacitor son negativos porque en estos casos ambos elementos están agarrando la energía o la carga eléctrica que aporta la batería. De que aquí este sería, este sería positivo, este sería negativo, este sería negativo. Y aquí este sería positivo, este sería negativo. Esa sería como la regla para recordarlo fácilmente. Ok. Gracias. Ok. Bueno, dejémoslo hasta acá. Recordemos, bueno, que el otro lunes tenemos todavía una lección más, una clase. Entonces, ese día puedo resolver ejercicios. Pero hagamos una cosa, traten de estudiar de aquí al lunes y para que vean entonces si tienen alguna pregunta o algún ejercicio en particular que quieran que resuelva para hacerlo en clase. O si no, pues yo me busco algo para resolver en la lección del lunes. Y de 8, el otro viernes, ya sería la fecha del examen final. Y como el examen empieza a las 3, entonces ese día no voy a dar clase para no coincidir con la hora del examen. Entonces, bueno, si no hay más, entonces nos vemos el otro lunes, el otro martes, perdón, el otro martes. ¿Me cuidan? Chao. Bueno, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Hasta luego.